Directo. 12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos hasta ahora a la psicóloga Gabriela Ceballos. Ella es directora de ejecución técnica del Patronato San José. Ayer pudimos observar largas filas de adultos mayores para lograr una vacuna. Estos están incluidos en el grupo de 60 y piquito. Molestias y largas filas de personas que buscaban vacunarse contra el COVID-19 se formaron fuera del Centro de Atención Temporal Bicentenario al norte de Quito. La jornada se inició el 22 de marzo de 2021. Para ello está con nosotros Gabriela Ceballos. ¿Cómo le va, Gabriela? Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, le saluda Licenia Espinel. Estamos en Punto Noticias en su segunda emisión. ¿Y qué correctivos se han adoptado para evitar que esto se vuelva a repetir durante estos días que ustedes van a vacunar a las personas de la tercera edad que están incluidas en el programa 60 y piquito? Buenas tardes, bienvenida. Claro que sí, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por el espacio también para poder compartir a la ciudadanía y socializar las jornadas de vacunación que se están desarrollando con el Ministerio de Salud Pública en articulación con el Patronato San José, con el objetivo de poder llegar a la población adulta mayor perteneciente al programa 60 y piquito en una primera etapa, ¿no? Considerando que nosotros tenemos 18,000 usuarios, es importante mencionar que en este momento estamos trabajando apenas con una primera etapa. En realidad se han tomado varias medidas desde el día de ayer para poder ajustar los procesos. Sobre todo hemos contado con una contribución muchísimo más fuerte del Ministerio de Salud Pública con el número de brigadas disponibles para la vacunación y sobre todo con el cumplimiento de los horarios programados. Con estas cuestiones del día de hoy estamos desarrollando la vacunación en 3 lugares diferentes de la ciudad con la completa normalidad al momento sin ninguna novedad. ¿Cuántas personas aspiran a vacunar en esta primera etapa? Si bien usted dice que son 18,000 los que están inscritos o los que participan en los programas 60 y piquito, ¿cuántos adultos mayores en esta primera etapa van a ser vacunados? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de alcanzar a vacunar a los adultos mayores? En esta primera etapa nosotros la hemos planteado en función del número de vacunas que en este momento cuenta el Ministerio de Salud Pública disponibles para este grupo. En realidad ahí se nos ha definido la cantidad. Y es así que hemos trabajado el día de ayer con 1,500 personas adultas mayores y el día de hoy estamos trabajando con 1,000 personas en la parte del sur de la ciudad, otro grupo en Los Chinos y otro grupo en Tumbaco, siendo 2,000 personas que estamos aspirando el día de hoy lograr las vacunas. Esa es nuestra proyección en este momento, entonces estaríamos hablando aproximadamente de 3,500 vacunaciones en esta primera etapa. ¿Para cuándo tienen previsto realizar la segunda etapa de vacunación? Estamos atentas, como lo mencionaba, es fundamental ahí contarles que es el Ministerio de Salud Pública quien nos dispone a nosotros los cronogramas, los tiempos, los lugares. Sin embargo, creo que la articulación ha quedado ya abierta y esperamos poder mantener el ritmo hasta poder concluir con esta fase de vacunación de nuestra población de 60 y pico. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores que fueron ayer a tratar de vacunarse y que por el tiempo que les tocó esperar, por el sol o por el frío, dependiendo de la hora en la que acudieron, decidieron no esperar tanto e irse a su casa? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a volver a llamar para la siguiente fase o ya perdieron su derecho a esta vacuna? El derecho nunca van a perder, son un grupo de atención prioritaria y en este momento es un grupo además que se le ha seleccionado para las primeras dosis de vacunación precisamente porque se requiere el contar con esta posibilidad de ser inmunes contra el COVID, así que no va por ahí más bien el tema. El día de ayer hemos nosotros hecho el listado de la constatación de las vacunas que efectivamente se realizaron a la población 60 y piquito, pero también el día de ayer nos encontramos con población adulta mayor que no pertenecía al programa. Esa es una de las razones también por las cuales tuvimos esta congestión. Y es importante mencionarlo, ¿no? El manejarlo técnicamente también requiere una articulación interinstitucional y un apoyo también de los medios de comunicación. La difusión debe ser correcta y lamentablemente ayer tuvimos una situación donde se levantó muchísima expectativa de los adultos mayores. A raíz de las transmisiones que se hicieron de los canales, mucha población adulta mayor empezó a llegar teniendo esta esperanza de más allá de saber que no son del programa 60 y piquito ser vacunados. Para poder apoyar en esta situación y comprendiendo precisamente que es población que necesita una atención emergente,
realizamos un listado alternativo para poder pasar en el formato del MSP y hacer apoyarlas en la inscripción, que es como el paso obligatorio para que sean consideradas. Entonces, hemos hecho esto también para poder garantizar de alguna manera que en esta segunda, tercera, cuarta etapa sea considerada la población que requiere y que en ese momento también se inscribió. Pero los que están, si bien eso es positivo, es una buena iniciativa la que ustedes han emprendido porque hay muchos ancianos mayores que no pertenecen ni al grupo del Claro Instituto que sí. Ecuatoriano de Seguridad Social porque no son jubilados, que Jubilados. no pertenecen al 60 y piquito, que no tienen el bono de desarrollo humano o los bonos que entrega el MIES, no están en esas bases de datos y seguramente en un intento desesperado por tener una vacuna acudieron a este llamado. Es importante lo que ustedes han hecho porque son personas incluso que no tienen acceso al sistema de Internet, no lo conocen, no lo manejan y no Correcto. pueden inscribirse por sí solos o no tienen familiares que les ayuden, es muy importante eso. Pero ¿qué va a pasar con las personas que sí estaban dentro del grupo 60 y piquito y que por A o B situación ayer y hoy no pudieron acudir a hacerse vacunar como estaba previsto? ¿Ellos van a ser incluidos en las fases posteriores? ¿Ustedes van Claro que a sí. insistirles Claro que sí, que qué va a nosotros pasar? vamos a gestionar. Como decimos, el proceso de vacunación no está en nuestras manos, el tema de cronogramas ni dosis disponibles. Lo que nosotros sí podemos hacer es considerar adecuadamente y transmitir adecuadamente las bases de datos. Al acabar la jornada del día de hoy, nosotros haremos un barrido de las personas vacunadas en los 2 espacios del día anterior y los 3 espacios del día de hoy para poder pasar este listado a través de la Secretaría de Salud nuevamente al Ministerio de Salud Pública, que eso es lo que nos han considerado que debemos hacer para poder realmente ser beneficiados en las siguientes etapas, ¿no? Y puedan identificar que ahí hay población que requiere también una atención emergente y consideramos que la posibilidad de articular y coordinar estas acciones con el patronato de alguna manera favorecen el poder hacerlo de una manera más pronta y sobre todo garantizan de alguna forma el acceso. Como usted menciona, no todas las personas, así bien puedan tener internet en la casa, pueden conocer cómo desarrollar un proceso de inscripción. Entonces, estamos facilitando en este momento también a través de algunos canales de comunicación internos que tiene el Patronato San José, comunicando adecuadamente a la gente de cómo lo debe hacer, con el objetivo de avanzar. Entonces, al momento, si bien no podemos vacunar al 100% de la población 60 y piquito, sí estamos apoyando en el proceso de inscripción. ¿Cuáles son las dosis que están dándoles a las personas de la tercera edad? Las de AstraZeneca, las Sinovac, las Pfizer, ¿qué dosis están siendo aplicadas y qué requisitos deben cumplir las personas para poder recibirlas? Porque como es de conocimiento público, hay algunas personas que tienen cierto tipo de enfermedades y podrían no ser aptas para recibir determinada dosis. ¿Cuáles son las que están utilizando? ¿Cuáles son las que Bueno, están las siendo vacunas que aplicadas? están, no soy buena para pronunciarlas, pero son las últimas vacunas que usted pronunció. Esas son las que nosotros estamos, las que nos informaron que llegaron, además son las que están disponibles en este momento. Las de Pfizer. Exactamente las que corresponden con 2 dosis. En este momento, obviamente la articulación también tendremos que hacerla para la segunda parte. En 21 días tendremos que nuevamente favorecer la mejora de los protocolos, por supuesto, para ya la segunda vacuna. Hay algunas consideraciones que la misma farmacéutica ha establecido como criterios de exclusión y hay otras que también, digamos, se establecen a nivel del Ministerio de Salud Pública. Es bastante complejo el poder generalizar bajo la diversidad de problemáticas que afrontan los adultos mayores. Se ha vacunado a personas que tienen inconvenientes en tensión o saturación de oxígeno, siempre y cuando se haga una valoración médica. Eso es obligatorio. Al momento en que acuden a nuestros espacios, que lo estamos desarrollando en este momento, tiene que existir una valoración primera de signos vitales y en función de eso, bajo la consideración de cada adulto mayor, se puede básicamente ir a la siguiente etapa de la vacunación como tal. Entonces, en realidad de eso depende. Hay varias creencias que han tenido los adultos mayores a lo largo de este día y que es importante aclarar, como que no deben venir desayunando, cuando es todo lo contrario. A veces tienen esta visión del examen médico y creen que no deben desayunar, que no deben tomar ni la aspirina ni ningún medicamento, y en realidad esas situaciones han producido que estén con la tensión, la presión altísima o que estén saturando bajo el oxígeno. Eso nos importa muchísimo poder conversarlo porque son cosas que se están generando en la cabeza de las personas adultas mayores y hay que informarles. Creo que es nuestra obligación de los medios de comunicación y las instituciones públicas informar adecuadamente en todos los espacios que se nos proporcione sobre estas particularidades que se nos han venido presentando.
Muy bien, muchísimas gracias. Sin duda es muy importante y valioso el aporte que usted nos ha dado el día de hoy y sobre todo para estas personas que están con esa necesidad, con ese derecho, además de llegar a obtener una vacuna Pues, contra el COVID-19. No hay una fecha definida para una segunda etapa de vacunación dentro del programa 60 y piquito todavía, ¿verdad? todavía no, estamos atentos y esperando efectivamente que podamos cumplir con la vacunación global. ¿Y cuál es el mecanismo para que los adultos mayores que pertenecen a estos grupos se informen o se enteren cuándo les van a volver a convocar? Como estamos trabajando con ellos todo el tiempo y realmente hemos esforzado todos los mecanismos de comunicación, nosotros establecemos nuestras jornadas de trabajo, las actividades diarias y talleres, nos mantenemos informando también con el apoyo de la Secretaría de Salud sobre todo el proceso que se está desarrollando. Y precisamente para poder trabajar sobre sus expectativas, vienen con algunos temores, con algunas ansiedades, sobre todo de la sintomatología secundaria que se puede producir, ¿no? Entonces, estamos trabajando todo el tiempo informándoles adecuadamente sobre este tema. Y en el momento en que tengamos una segunda etapa y nos posibilite el Ministerio de Salud Pública una nueva dota de vacunaciones que las desarrollaremos a través de sus brigadas, nuevamente comunicaremos a las personas adultas mayores. Ahora tenemos la tarea de culminar la jornada del día de hoy en 21 días de estas 3.500 personas, nuevamente volverles a convocar para que tengan su segunda dosis. ¿Cuáles son los puntos en los que están vacunando este momento y hasta qué hora se va a extender esta jornada? Bueno, le puedo comunicar en temas generales, no por seguridad. Estamos en Quitumbe, estamos en Los Chillos y estamos en Tumbaco. La planificación el día de hoy es de 8 de la mañana a 18:30. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Un gusto. Claro que sí. Psicóloga Gabriela Muchísimas gracias. Ceballos, directora de Ejecución Técnica del Patronato San José, que ha estado con nosotros. Gracias, Gabriela. 12:49 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.